Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestro siguiente pensamiento. Habíamos comentado de que íbamos a estudiar un poquito sobre la vida de Pablo, pero creo que no vamos a detenernos mucho en esto. Más bien, creo que la Biblia debería de tener una aplicación o una enseñanza, y creo que la tiene, pero muchas de las veces la ignoramos. Eh, un estudio sobre lo que debería de ser primero o creer primero, porque muchas de las veces andamos discutiendo con otras personas que Pablo dijo, que Jesús dijo, y cuando les conviene decir de Jesús, dicen de Jesús, y cuando les conviene decir de Pablo, dicen de Pablo, pero no hay ningún orden. Aún palabras que dijo Jesús se refieren ellos a Pablo y dicen, es que Pablo dijo acá. Y en el orden de los judíos, que ellos creen en la Torá, aún también nosotros creemos, porque es lo que tenemos nosotros, pero tenemos una traducción que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos tienen el Taná. El Taná es un acróstico de tres palabras que dice, se llama Torá, Neviín y Ketubín, que es la Torá escrita, los 5 libros de Moisés, los profetas y los salmos, el libro de los salmos. Cuando ellos quieren estudiar sobre todo cuando se refiere a Moisés, van y estudian los 5 libros. Cuando quieren estudiar como profecía o los estudios de los profetas, pues van a ellos, a los profetas. Pero cuando las personas se encuentran tristes, alegres, contentas, deprimidas, enfadadas, en muchas formas de sus sentimientos en sus vidas, pues muchas veces van a los estudios de los salmos, de los ketubín o los escritos. Y pues cuando ellos encuentran allí este libro de los salmos, ellos encuentran consuelo para sus emociones dentro de ellos, instrucciones para la vida diaria en los 5 libros escritos por Moisés. Entonces el orden que ellos tienen es a los escritos de Moisés, que muchas de las veces Yeshua o Jesús los comentó por su propia boca, recordando los escritos, no refiriéndose mucho a Moisés, sino que decía, está escrito. ¿Qué está escrito? Porque desde el principio está escrito, porque no fue así desde el principio, porque erráis las escrituras. ¿A qué escrituras se refería? Todas estas son cosas que deberíamos de estudiar y analizar, porque cuando dice vosotros erráis las escrituras, aquellas personas que estaban dialogando, platicando con Yeshua o Jesús, no eran cualquier personas como yo, a lo mejor ignorantes o que no sabían de Torah. Eran personas muy preparadas que estaban platicando con él y le hacían preguntas. Y Jesús les decía, erráis las escrituras. ¿Por qué esos sabios de la ley, esos instructores que enseñaban a otros, o esos personajes que estaban representando al pueblo, a la ley, a la sociedad, platicando con Jesús, estaban chiquitos?
estaban ignorantes, errando las escrituras. Por eso es que cuando nosotros queremos aprender, deberíamos de empezar también como ellos leyendo esas escrituras del Taná. Aunque nosotros pensamos que a veces el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, pensamos que eso es todo para nosotros y que eso es lo más nuevo y que a eso deberíamos de hacer caso. Yo creo que sí y que tienen todo razón. Pero en cuanto a que esas escrituras nos puedan regir, de alguna forma sí, pero no del todo. Porque el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, es como una explicación o un diccionario o una aplicación del antiguo pacto. Porque en algunas ocasiones ya comenté que dijo Jesús: vosotros erráis las escrituras. ¿A qué escrituras se estaba refiriendo? Porque si hablamos de las palabras de Yeshua o de Jesús, en primer lugar, pues él no escribió nada. Todo lo escrito está por las escrituras o por mano o por escritos de los apóstoles, quienes escribieron o ayudantes de ellos, pero de Jesús nada. No hay ningún escrito. Él no vino a hacer ningún libro, no vino a hacer nada nuevo, sino que vino a cumplir las escrituras, porque él dice: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Cuando Pablo también se refiere que le traigan las escrituras y sus escritos que tenía, claro, eran muchos de los que él estaba haciendo, pero todavía no salían a la luz. Apenas los estaba formando en la cárcel, en lugares donde estaba. Y la doctrina sobre la que nosotros deberíamos de seguir sería la de Jesús o Yeshua. Pero vuelvo a repetir, él no escribió nada. En el libro de los Hechos dice de que nosotros debemos de edificar y sobreedificar sobre la creencia, sobre la fe de los apóstoles. Aquellos apóstoles que conocían las escrituras del antiguo pacto, del Taná, de la Torá, de los escritos de los salmos y de los profetas. Por eso es que a veces leemos a Pablo y cuando nos conviene mencionar a Pablo, mencionamos a Pablo, y cuando no, a Jesús. Pero cuando tenemos un escrito de uno y de otro, por ejemplo, de unas palabras de Jesús y otras palabras de Pablo, a veces nos vamos con Pablo porque nos conviene estar en una legata, pero no tenemos un pensamiento razonable de que a quien se le debería de creer es a Yeshua, Jesús, no a Pablo. Porque Pablo, aunque tiene unos escritos, decía Pedro, que muy superiores, que no podíamos entender a veces ni aún los apóstoles, pero las palabras de Yeshua son más pesadas que las de Pablo. Así es de que Pablo, aunque tenga varias enseñanzas muy superiores a todos los apóstoles y aún a nosotros y todos, pero no de Yeshua, no de Jesús.
Jesús vino, dijo, no a abrogar la ley, sino a hacer la voluntad de su Padre, y lo que él miraba hacer a su Padre, eso hacía. Por eso es que ahí les dejo este pensamiento. Creo que también podríamos entender, así como el pueblo judío entiende, lee y estudia las escrituras como los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y los escritos de los salmos, nosotros también así deberíamos de tener primeramente los escritos de los evangelios, después las cartas de los demás. Muy bien, solamente se los dejo para que ustedes tengan más amplitud, más vocabulario, más ideas de dónde ustedes deciden, no que piensen como yo ni que crean lo que yo. No, ustedes deciden y ustedes van a tener más amplio conocimiento. Gracias.